Me presento, algunos ya me conocen y los que no, pues aquí estoy. Soy Adrián Rodríguez, soy licenciado de la Universidad de Anáhuac en Derecho. Pues he tenido cierta experiencia en el tema fiscal, estuve trabajando en Chévere Ruiz Amarripa en litigio fiscal y pues la idea de este seminario, el objetivo de este seminario es impartirles, darles a conocer ciertas bases, ciertos principios. Entonces, pues la idea es conocer estos principios básicos y fundamentales que pues cualquier persona o cualquier grupo de personas que quieran empezar una empresa, pues deben conocer, ¿saben? Es necesario tener un contador cuando nosotros queremos abrir una empresa para que lleve las finanzas, para que lleven todos los documentos, toda la contabilidad, etcétera. Pero es muy importante que nosotros como futuros empresarios conozcamos qué es lo que está realizando nuestro contador y cuáles son las operaciones que necesitamos para poder empezar un nuevo proyecto en una empresa. Y pues el tema del impuesto sobre la renta es un fundamental. Entonces la idea es pues platicarles lo que viene en la ley, aterrizado lo más posible y pues ir avanzando con este tema. Lo más probable es que en un principio pues nos surjan dudas o nos surjan ciertas palabras que no podamos entender por el tema de la ley, que es un poco complicado los términos que usan, pero a lo largo de este webinar se van a ir aclarando esas dudas y lo vamos a ir aterrizando lo más posible para que a final de cuentas podamos tener un entendimiento general de qué es el impuesto sobre la renta y cómo se aplica a las empresas. Cualquier duda que les vaya surgiendo, tengan un poco de paciencia al principio. ¿Por qué? Porque justamente son términos muy técnicos con los que vamos a empezar. ¿Por qué? Porque así viene en la ley, pero los vamos a ir aterrizando poco a poco y pues ya, la idea es que ya aterrizados esos términos, si siguen existiendo dudas o siguen teniendo algún problema con algún término, pues podamos aclararlos y ayudarlos de la mejor manera posible. Entonces, pues empezamos. La primera pregunta es, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Nosotros podemos entender el impuesto sobre la renta en términos generales como el pago que realizan los contribuyentes al Estado considerando las utilidades generadas a lo largo de un ejercicio. ¿Qué significa esto? Significa que las ganancias que vaya a tener su empresa, sobre esas ganancias se tiene que realizar un pago obligatorio al Estado. Una utilidad, pues justamente es una ganancia obtenida debiendo considerar ingresos y gastos. A nuestros ingresos le restamos los gastos y en términos generales de ahí podemos obtener nuestro impuesto sobre la renta. Es un tipo de impuesto que existe en prácticamente todos los países y es el impuesto más fundamental, es el impuesto principal que se imponen a las empresas. ¿Por qué? Porque pues las ganancias que obtienen, el Estado necesita de ellas para subsistir. Entonces, entendido eso, ahora vamos al tema de quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Se encuentran obligados al pago del impuesto sobre la renta. Todo esto viene en la ley y pues vamos citando los artículos. Pero les digo, la idea es intentar aterrizarlo lo más posible. Les doy el contenido de la ley para que pues tengamos el contexto general de cómo funciona esto, pero vamos a irlo aterrizando poco a poco. Se encuentran obligados los residentes en México por sus ingresos sin importar de dónde provengan. Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente y los residentes en el extranjero con ingresos de fuentes de riqueza. Los últimos dos no nos importan en el webinar de hoy. La idea es enfocarnos en el primero. Residentes en México por ingresos sin importar de dónde provengan. ¿Quién es un residente en México? Cualquier empresa que esté establecida aquí y que tenga sus oficinas aquí y que realice operaciones en México. En grandes términos es eso. Si ustedes empiezan una empresa en México, automáticamente se encuentran obligados al pago del impuesto sobre la renta. Personas físicas también, pero la idea es que demos otro curso específico sobre personas físicas. Este se va a enfocar a las empresas y pues las empresas mexicanas son residentes en México y por ende obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Ok, ¿cómo se va a calcular este impuesto sobre la renta? Lo primero que debemos considerar es que cada contribuyente, en este caso las empresas, está obligado a determinar sus propios impuestos. ¿Qué significa esto? El Estado, el SAT, no va a venir a calcularte tus impuestos. Tú solito necesitas con tus cuentas calcular tus impuestos y presentar esa declaración ante el SAT.
Es un principio que se llama autodeterminación, porque como la palabra lo dice, cada quien está obligado a calcular sus propios impuestos. No te puedes excusar diciéndole al SAT de que, oye, es que tú no me dijiste cuánto te tenía que pagar, o no me quedó claro qué era lo que yo tenía que pagar. El principio de autodeterminación nos dice cada quien está obligado y cada quien debe pagar, calcular y pagar sus propios impuestos. Nadie más lo va a hacer por uno. Entonces, atendiéndonos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley base de este impuesto, nos presenta en su artículo 9 una fórmula. Como les dije en un principio, ahorita vamos a empezar como viene en la ley y lo vamos a ir desglosando y desmenuzando poco a poco, y después vamos a entender y aterrizar cada uno de los términos. Entonces, tengan un poco de paciencia ahorita porque puede resultar un poco confuso, pero vamos a irlo desglosando y lo vamos a ir entendiendo. La fórmula que nos marca es la siguiente. El impuesto sobre la renta que se tiene que pagar es el 30% del resultado fiscal, que es una fórmula que ahorita vamos a ir hacia ella. Es decir, la tasa, el cálculo sobre el cual tenemos que pagar es un 30%. No importa si la empresa tiene 100 pesos de ingresos, o si tiene 200,000, o si tiene 3 millones, o si tiene 300 millones. Siempre tienen que pagar todas las empresas 30% de impuestos sobre su resultado fiscal. Vamos a entender qué es el resultado fiscal. El resultado fiscal es el resultado de otro cálculo que nos presenta la ley. Entonces, vamos entendiendo. Tenemos resultado fiscal y eso le tenemos que sacar el 30%, pero ¿qué es el resultado fiscal? El resultado fiscal se calcula de la siguiente manera. Y aquí es donde digo que puede ser un poco confuso, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. El resultado fiscal, la ley nos presenta esta fórmula. La utilidad fiscal menos pérdidas de ejercicios anteriores es igual al resultado fiscal. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la utilidad fiscal y qué son las pérdidas de ejercicios anteriores? Ahora vamos a entender qué es la utilidad fiscal. Bueno, primero, ¿qué es una pérdida de ejercicios anteriores? Que este tema no lo vamos a atacar tanto, pero es importante que lo tomen a consideración. Cuando nosotros calculamos nuestro impuesto, no necesariamente tenemos una utilidad. Si nos acordamos de lo que comentamos en otras slides, el impuesto sobre la renta se calcula sobre las utilidades, pero no necesariamente todos los ejercicios las empresas tienen utilidades. En ocasiones tienen pérdidas y sobre una pérdida no se puede sacar un impuesto. ¿Por qué? Porque no hubo ganancia y no hubo utilidad. Si no hay utilidad, no puedes calcular un impuesto. Considerando esto, el SAT te permite que si un año tuviste un mal año o fue un año de inversiones o fue un año de más gastos que de ingresos, tú puedes restar para otros ejercicios. Un ejercicio fiscal es un año, literalmente. Tú puedes restar para otros ejercicios lo que tú hayas perdido en uno anterior. Pero les digo, este tema es un poco más complejo y no vamos a meternos mucho en él. Entonces, regresemos al tema de ahora, ¿qué es la utilidad fiscal? La utilidad fiscal, la ley nos enseña esta fórmula, que aquí ya se empieza a volver un poco más fácil de entender, y después lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de menos a más ahora para terminar de aterrizar estos conceptos que sí pueden resultar un poco confusos porque se parecen y porque pues son fórmulas a final de cuentas, pero son fórmulas muy sencillas. La utilidad fiscal se obtiene a través de esta fórmula. Ingresos acumulables, que ahorita vamos a explicar qué es, menos deducciones, menos PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades. Con eso se obtiene la utilidad fiscal. Ahorita vamos a regresar a qué es cada uno de estos términos, un panorama general de lo que es para que nos empecemos a empapar de qué significan cada uno de estos términos y vamos a ir poco a poco tacleando uno por uno. La primera pregunta, y aquí es donde se empieza a volver un poco más sencilla la explicación. ¿Qué es un ingreso acumulable? Un ingreso acumulable son aquellos ingresos que deben sumarse desde una perspectiva contable para el cálculo de la utilidad fiscal, que era lo que explicamos previamente. ¿Qué es un ingreso? Un ingreso es cualquier beneficio en efectivo, en bienes, en créditos, cualquier cosa que represente un aumento en el patrimonio de la empresa. Es decir, cualquier
Es decir, si tú vendes cierto tipo de productos, las ganancias, el dinero que se ingresa de ese producto es un ingreso. Si tú pides un crédito al banco, te dan un crédito de 1 millón de pesos, por poner un ejemplo. Ese crédito de 1 millón de pesos también es un ingreso. Si te perdonan una deuda, esa deuda que te perdonaron también se puede considerar un ingreso. ¿Por qué? Porque es un beneficio, es un aumento en el patrimonio de la empresa. Entonces, lo que se tiene que hacer es sumar todos estos ingresos para tener la primera parte del cálculo de la utilidad fiscal. Obviamente, todos estos ingresos tienen que ser obtenidos en el año en el que se está calculando. Tenemos que considerar que el impuesto sobre la renta se calcula anualmente. Entonces, por ejemplo, en 2019, todos los ingresos, todos los beneficios que haya obtenido la empresa en 2019 se deben de sumar para este cálculo, para este cálculo del ingreso acumulable. Después, ya que tenemos nuestros ingresos, que supongamos que son positivos, que tenemos una gran cantidad de bienes que ingresaron a la empresa, vamos al tema de las deducciones, que aquí ya es donde entra una resta a esa cantidad. ¿Por qué existen las deducciones? Las deducciones responden a un tema de lógica económica. El SAT entiende que pues para que una empresa funcione es necesario que realice gastos de su operación. Si existen estos gastos y el SAT solamente considera imponerte un impuesto, valga la redundancia, sobre tus ingresos, sería abusivo y muy gravoso para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen gastos y no necesariamente lo que ingresan representan sus ganancias, que aquí es donde podemos empezar a entender un poco más. Un ingreso no necesariamente es una ganancia. ¿Por qué? Porque para obtener ese ingreso es necesario que realices gastos. Una empresa no puede funcionar si no le paga a sus empleados. Una empresa no puede funcionar si no paga la renta de la fábrica. Una empresa no puede funcionar si no compra el material. Todo eso se convierte en los bienes que va a vender esta empresa y que se convierten eventualmente en ingresos, pero no necesariamente esos ingresos son ganancias. Y pues entendemos que el ISR se cobra sobre las ganancias, no sobre los ingresos. Entonces, pues este es el tema de las deducciones. Normalmente una deducción lo que provoca es que, como mencioné, se resten a estos ingresos los gastos que te permita el SAT para que de esta manera el cálculo del ISR sea menor y se pague menos impuesto. Entre más deducciones tengas, menos impuestos vas a pagar. ¿Por qué? Porque tuviste más gastos y tus ganancias, en teoría, son menores. Tenemos ingresos acumulables, a eso le debemos restar las deducciones. Tenemos un tema, a ver, permítanme un segundo, disculpen. Ya. Tenemos un tema muy importante también que considerar en, en la perspectiva de las deducciones. ¿Qué puede ser una deducción? Hay un amplio catálogo de deducciones que nos presenta la ley, pero en términos generales debemos entender una deducción como un gasto que sea estrictamente indispensable para la existencia de la empresa. Este es el término que se utiliza en el derecho fiscal, estrictamente indispensables. ¿Qué debemos considerar como estrictamente indispensables? Pues ahí depende el tipo de empresa que tengamos. Si tenemos una empresa que manufactura patitos de goma, pues evidentemente la compra del hule, la compra de la renta de una fábrica, el pago de los salarios, son gastos estrictamente indispensables. El pago de la electricidad, el pago de la gasolina, el pago de la distribución de estos bienes, son gastos que son necesarios para que esta empresa pueda existir. ¿Por qué? Porque si no se realizan estos gastos, tú no puedes llegar a tu objetivo final, que es generar ganancias. Y si tú no puedes generar ganancias, tú no tienes beneficios y pues el SAT no puede obtener su impuesto sobre la renta. Entonces, la idea es que todos estos gastos sean estrictamente indispensables. Es un tema que se ha discutido mucho en Suprema Corte de Justicia, en tribunales, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces las empresas consideran estrictamente indispensable, el SAT puede considerarlo que no es así. Pongo un ejemplo. Tal vez yo tengo un despacho de abogados, imaginemos. Y pues para mí,
comidas con clientes pueden ser consideradas estrictamente indispensables. ¿Por qué? Porque es mi manera de aumentar mi clientela y de tener mejores ingresos, y pues yo considero eso estrictamente indispensable. Pero por el otro lado, el SAT puede considerar que estos gastos no son estrictamente indispensables. ¿Por qué? Porque no están estrechamente relacionados con mi fin, que es dar asesoría jurídica a diferentes personas y empresas. Entonces es un tema muy debatible, y es un tema que se debe tener mucho cuidado, porque posteriormente en una auditoría, si tú presentaste una deducción que tú consideraste estrictamente indispensable y el SAT no lo considera así, te pueden considerar esta deducción como no autorizada, y obviamente si tú a tus ingresos no le puedes restar esa deducción, aumenta tu cantidad de impuestos a pagar. Ese es el concepto general de las deducciones. La idea igual es que se dé una clase específica de deducciones, porque es un tema súper complejo y es un tema muy delicado y muy importante pues en el tema empresarial. Pero en términos generales, pues la idea de las deducciones básicamente es esta. Ahora bien, si recordamos la fórmula que presentábamos antes, a los ingresos acumulables hay que restarle las deducciones autorizadas, pero también hay que restarles un tema que se llama participación de los trabajadores en las utilidades. No me voy a enredar mucho en este tema, se los doy como una manera, se los doy desde un punto de vista informativo, pero la idea es confundir lo menos posible de un tema que de por sí puede ser un poco confuso. En términos generales, ¿qué es la PTU? Es una obligación que tienen todos los patrones a repartir entre sus trabajadores el 10% de las ganancias en un ejercicio, en un año. Es decir, es prácticamente la misma fórmula que para obtener la utilidad fiscal que mencionábamos. Necesitamos a los ingresos acumulables que ya explicamos, restar en las deducciones, y a esa cantidad que es una ganancia en teoría, puede también ser una pérdida, pero ahorita explico eso. A esa cantidad se le aplica el 10% y obtenemos la PTU. Entonces, con esa cantidad que es del 10% de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, obtenemos la PTU, y a esa cantidad le restamos la utilidad, le restamos estas cantidades y obtenemos la utilidad fiscal, que como recordamos, la utilidad fiscal menos las pérdidas de ejercicios anteriores es igual al resultado fiscal, y al resultado fiscal le aplicamos el 30% y es el ISR. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para intentar aterrizar esto de una manera diferente y lo vamos a recapitular al final. ¿Por qué? Porque pues imaginemos que es una pirámide. Nosotros tenemos esta pirámide que hasta arriba está el pago del impuesto, y vamos a través de tres fórmulas: la del resultado fiscal, la de la utilidad fiscal y pues el aplicar el 30%. Esto en términos generales. Así es como se tiene que ir presentando la declaración, pero ahorita vamos a ese punto. Entonces vamos directo al ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa bueno, el clásico ejemplo, Patito SADCB, durante el ejercicio fiscal de 2019. Esta empresa lo que tiene que hacer en términos generales es aplicar estas tres columnas. Esto es desde un punto de vista para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las empresas, cada una tiene su método de contabilidad, y las técnicas contables pueden ser diferentes a las técnicas contables desde el punto de vista fiscal para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Aquí nos vamos a enfocar en cómo viene en la página del SAT la presentación, la declaración anual del impuesto sobre la renta, que nos distingue ingresos, deducciones y pues el cálculo de la PTU, que viene dentro del tema de deducciones. Entonces, para entender el ejemplo, vamos a ir al revés con la fórmula que nos presenta la ley, uno por uno de los pasos. En este ejemplo contamos con ingresos del ejercicio 2019. Pongo ejemplos de varios tipos de ingresos. Tenemos ventas de productos que pues representaron 2.200.000 pesos de beneficios para la empresa. Tenemos un ajuste anual por inflación, que es un término contable, pero que también representa un ingreso y una ganancia para la empresa. Intereses a favor: si tú tienes el dinero en el banco, vas generando intereses y eso también implica un ingreso a favor de la empresa.
Y la condonación de créditos que les mencionaba antes, les digo, estos solo son un par de ejemplos para intentar variar el tema de los ingresos y para que podamos entender qué puede ser un ingreso para una empresa. De tema de condonación de créditos, tenemos 300 mil pesos. ¿Por qué se considera un ingreso? Porque era una deuda que tú tenías y en el momento en el que te perdonan una deuda, implica una ganancia para ti. Si tú le debes 100 pesos a alguien y no se los pagas y te perdona esa deuda, son como si hubieras ganado 100 pesos. Así de simple, así de sencillo es ese ejemplo. Entonces, pues de ingresos del ejercicio de 2019, contamos con 3 millones de pesos. Ahora, vamos al tema de las deducciones. Lo pongo en rojo porque hay que recordar que a los ingresos hay que restarle las deducciones, porque lo que nos preocupa aquí y lo que debemos entender para el impuesto sobre la renta es que se busca gravar la ganancia de las empresas. Lo que busca cobrarte el SAT, ese 30% te lo busca cobrar sobre qué tanto ganaste realmente. Y no podemos saber qué ganaste si no le restamos a tus ingresos tus gastos. Entonces, vamos a tema de gastos de la empresa. Evidentemente, esta fábrica, esta empresa que fabrica patitos de hule, necesita pagar una renta de una fábrica, pues representa un gasto. ¿Es un gasto estrictamente indispensable? Consideramos que sí. ¿Por qué? Porque sin una fábrica no podemos fabricar el bien que estamos intentando producir, ¿verdad? Entonces, pues metemos el gasto como deducción autorizada, 300,000 pesos. Después, ¿qué más necesitamos para que esta empresa pueda funcionar? ¿Qué otro gasto debe ser estrictamente indispensable? Evidentemente, el pago de salarios. Si tú no tienes trabajadores, no tienes quien te fabrique tus patitos de hule. Al no tener quien te fabrique tus patitos de hule, pues no puedes venderlos y no puedes obtener un ingreso y a final de cuentas no puedes tener una ganancia. Entonces, pues claro, también es un gasto estrictamente indispensable de 250,000 pesos en este caso. Ahora bien, para fabricarlos necesitamos el hule, necesitamos plástico, necesitamos diferentes materiales que pues se tienen que comprar, representan un gasto y pues regresamos a la misma lógica, es un gasto estrictamente indispensable, en este caso de 200,000 pesos. Y finalmente, ya que tenemos nuestro producto final, para poder distribuirlo y para poder llegar a los clientes, necesitamos pagar ya sea a una empresa que nos las distribuya o a nuestros propios empleados. Necesitamos camiones, necesitamos una red de distribución que a esta empresa en este año le costó 250,000 pesos. Si sumamos todos los gastos que tuvimos, todas las deducciones autorizadas que estamos metiendo en nuestra declaración, pues tenemos un total de 1,000,000 de pesos. Ok, vamos al cálculo del reparto de utilidades, de la PTU, que es un pago que, como les decía, es obligatorio, está en la Constitución y se le tiene que dar a sus trabajadores el 10% de las ganancias. Para obtener estas ganancias, pues es muy sencillo. Tenemos que, de los 3 millones que tenemos de ingresos, le restamos el millón, tenemos 2 millones y a eso le aplicamos el 10%, que pues son 200,000 pesos, y pues tenemos nuestro cálculo de la PTU. Así de simple, así de sencillo. Ingresos 3 millones, deducciones 1 millón, total 2 millones. Tan sencillo como eso, no hay mayor tema. Ya tenemos las cantidades que necesitamos para calcular nuestra utilidad fiscal. Entonces, ponemos todo esto en una tabla. Para calcular nuestra utilidad fiscal, como mencioné, necesitamos ingresos acumulables, que en este caso son 3 millones de pesos. Deducciones autorizadas, que en este caso son 1 millón de pesos, y el reparto de las utilidades a los trabajadores, que son 200,000 pesos. Tenemos un resultado final de 1,800,000 pesos de utilidad fiscal. Ya tenemos nuestra primera cifra de una fórmula que nos da la ley. Fue un tema muy sencillo y prácticamente así es como viene la ley y así es como se tiene que presentar la declaración. Con los ingresos, deducciones y pues simplemente lo juntamos y obtenemos la utilidad fiscal. Ahora bien, ya con la utilidad fiscal vamos a la segunda fórmula que nos presenta la ley, que es la de el resultado fiscal. El resultado fiscal, como mencionábamos en un principio, se obtiene utilizando la utilidad fiscal, valga la redundancia también, perdonen, de 1,800,000 pesos y le restamos pérdidas de ejercicios anteriores. Para no complicar la situación, imaginemos que no ha habido pérdidas en ejercicios anteriores que se puedan restar y pues ya tenemos un resultado fiscal idéntico a la utilidad fiscal.
es decir, la ganancia de la empresa, que es lo que se busca obtener a través de lo que el impuesto sobre la renta busca gravar. Gravar en términos fiscales significa imponer el impuesto, así de fácil. Ok, ya con el resultado fiscal que tenemos, la idea es aplicarle la tasa, que la tasa era la del 30% que se establece en la ley que mencionamos en un principio. Es decir, al 1.800.000 que tenemos del resultado fiscal, que repito y regreso al tema, es ingresos menos deducciones menos PTU, se le aplica la tasa del 30% y obtenemos nuestro impuesto sobre la renta a pagar por el ejercicio fiscal de 2019, que en este caso van a ser 540,000 pesos. Es decir, la ganancia bruta que obtuvo la empresa en ese año fue de 1.800.000 pesos, ya considerando gastos, considerando ingresos y considerando todos los temas. Sobre esa ganancia es sobre la cual se calculó el impuesto sobre la renta del 30%, es decir, 540,000 pesos, que es lo que se tiene que pagar. A esto ya no se le resta nada y es simplemente la cantidad que se tiene que pagar. Entonces, dándole un poco más de vueltas al asunto para intentar dejarlo lo más claro posible, utilidad fiscal, que es igual a ingresos menos deducciones menos PTU. Después tenemos resultado fiscal, que es utilidad fiscal menos pérdidas de otros ejercicios, e ISR, que es el 30% del resultado fiscal. Ustedes necesitan calcular qué tanto gané yo este año y sobre qué tanto gané yo este año le aplican el 30% sin importar el tipo de empresa. Hay ciertos estímulos, pero en general, estamos hablando en términos generales. Se le aplica el 30% a tus ganancias de ese ejercicio y así se obtiene el impuesto sobre la renta en una empresa. No hay mayor tema, no hay mayor complicación. Lo único complicado y lo único que puede resultar confuso son los términos que utiliza la ley y la mezcla de fórmulas y el cómo se pueden ir obteniendo estos. En general, así se debe de obtener un impuesto sobre la renta y no es más complicado que eso. Ahora vamos al tema de cómo se declara y cómo se paga. Como mencioné previamente, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se causa. Se causa significa que se genera la obligación de que se debe declarar y se debe pagar una vez al año. El impuesto sobre la renta es anual. Se debe pagar una vez al año y en el caso de las empresas es el mes de marzo. Generalmente es el mes de marzo, casi nunca cambia eso. Este año fue en marzo, el año pasado fue en marzo, el año antepasado fue en marzo. El impuesto sobre la renta se debe declarar y presentar en marzo del año siguiente. Es decir, en este mes de marzo se presentó la declaración de impuestos sobre la renta del 2019 y en marzo 2019 la de 2018 y así, porque pues evidentemente necesitamos tener todos los meses de enero a diciembre para poder calcularlo. Ok, entramos a un tema un poco complicado. Si bien es un impuesto que se causa anual y que se tiene que declarar y pagar anualmente, existe la obligación, irónicamente, de que se tengan que realizar anticipos del mismo cada mes. ¿A qué me refiero con anticipos? Se tienen que realizar pagos provisionales de este impuesto cada mes. Estos pagos se deben realizar antes del día 17 de cada mes, es decir, mi declaración de impuestos provisionales para el mes de enero se tiene que pagar no después del 17 de febrero. No sé si me doy a entender. Ahorita seguiré explicando este tema. ¿Cómo se puede calcular el tema de un pago provisional si no tenemos todavía los ingresos del año y cómo podemos aplicar una tasa del 30%? La idea del pago provisional es que podamos ir abonando poco a poco lo que se va generando en los meses de impuestos sobre la renta, con una fórmula muy parecida a la del pago anual, pero con un pequeño detalle que se llama coeficiente de utilidad. Ese es un tema que la idea es explicarlo en un curso posterior. ¿Por qué? Porque es un mundo en sí mismo el tema de los pagos provisionales y pues no queremos generar más confusiones que las que pueden existir con el tema del impuesto anual. Pero en términos generales, y la idea es que pues tengan en mente que cada mes las empresas también tienen que ir pagando el impuesto sobre la renta que vayan generando mes con mes. Regresando al tema de los impuestos anuales, debemos entender el tema de la declaración. Como mencioné previamente, la declaración se presenta en el mes de marzo de cada año. Se debe presentar en la página internet del SAT
ingresando y validando la información de la que hemos estado platicando. De los ingresos acumulables, hay una ventanita que te presenta ingresos acumulables y vas rellenando esa ventanita pues con la información contable de la empresa. Después hay otra ventanita que te habla de las deducciones autorizadas. Se rellena esa ventanita de las deducciones autorizadas. Hay otra ventanita que nos habla de otra información que pueda ser aplicable, como estímulos, excepciones, etcétera, que pues no entraremos a fondo, precisamente para intentar evitar confusiones. La idea es que entendamos en términos generales cómo funciona el impuesto sobre la renta. Pero esta información se va validando, tan sencillo como la acabamos de presentar en los slides pasados, así de simple. Tal cantidad de ingresos acumulables, tal cantidad de deducciones, y se valida esta información a través de la firma electrónica avanzada de la empresa, que se llama FIEL. No sé quiénes de ustedes ya tengan FIEL y quiénes no, pero los que no tengan FIEL, les cuento, es una firma que hace las veces de una firma autógrafa. Es lo mismo que si tú firmas en un papel, así funciona con la firma electrónica, solamente que es una serie de datos y una serie de códigos que tenemos, que te transmite el SAT y que te genera el SAT a través de un USB. Son exclusivos, son individuales, no se pueden intercambiar y pues son personalísimos. Tú tienes tu contraseña y a través de tu FIEL, tú validas esta información, la firmas en el SAT con tu FIEL y subes la información, subes tu declaración, que al final de cuentas, la declaración es el conjunto de esta información, de los ingresos acumulables, de las deducciones y de todo lo demás que pueda resultar aplicable que se te presente en la página del SAT. Cada mes de marzo de todos los años, esto hacen las empresas. Ok, una vez calculado el impuesto sobre la renta y presentada la declaración, el SAT emite una línea de captura a través de la cual se puede realizar el pago del ISR a través de una institución bancaria. Aquí yo les estoy presentando un ejemplo de la línea de captura. Ya que das clic y que ingresas a través de tu firma, de tu FIEL, que es la firma electrónica, tu declaración, te da una línea de captura y a través de esa línea de captura tú acudes a una institución bancaria, tiene un código de barras, es muy sencillo, literalmente puedes ir a una caja y pagar el impuesto, pero normalmente las empresas al tener tal cantidad de ingresos y al tener pues el volumen de dinero, de bienes que tienen, normalmente se puede pagar también a través en línea a través de su institución bancaria, simplemente ingresando la información de la línea de captura. Realizado esto, se entiende por satisfecha la obligación de pagar el impuesto sobre la renta y pues te libras hasta el año que entra, considerando lo del tema de los pagos provisionales que les mencionaba, que pues es mes con mes. Pero en términos generales, así funciona el impuesto sobre la renta. Es muy sencillo y pues aquí hay un tema particular que pues también deben de considerar, del tema de la declaración, claro. En el momento en el que tú presentas tu declaración anual, existen dos posibilidades, especialmente si consideramos los anticipos que se van realizando en pagos provisionales, que a final de cuentas pueden o no coincidir. Estas son las dos posibilidades que existen. Tú mes con mes vas a ir pagando tu impuesto sobre la renta con tus pagos provisionales y al final, en tu declaración anual, hay dos posibilidades. Que el cálculo que arroje lo abonado en tus pagos provisionales corresponda a la cantidad que si provisionales pagaste 10 millones de pesos y al final de cuentas en tu declaración te cuadran esos 10 millones de pesos, estás del otro lado y ya no tienes que pagar impuestos. Bueno, ya no tienes que pagar más impuestos porque ya los fuiste pagando a lo largo del año y coinciden las dos cantidades. Coinciden lo que tú pagaste en los 12 meses y lo que tú estás declarando en tu declaración anual. Esa es una posibilidad. Pero existe la segunda posibilidad, que no corresponda lo que nos da otras dos posibilidades. Vamos a responder. Porque para el tema del cálculo de los gastos provisionales, pues se calculan por mes y hay gastos que son anuales o hay ciertos ingresos que son anuales. Entonces, pues esto no va a coincidir y es un cálculo un poco diferente de los pagos provisionales. Entonces puede resultar que no coincida y no pasa nada. No es ningún delito que no coincida tu declaración con tus pagos provisionales ni pasa nada por el estilo. Lo que sucede en este caso es que nos da dos posibilidades y no coincide.
Si pagamos más impuestos de los que teníamos que haber pagado, es decir, nosotros declaramos que tenemos que pagar 1 millón de impuestos y ya hemos pagado en pagos provisionales 2 millones de 2 millones de pesos en impuestos, ese millón que sobra es un saldo a favor. ¿Qué es un saldo a favor? Es una cantidad que el SAT te debe. ¿Y qué pasa con esta cantidad que el SAT te debe? Hay dos posibilidades. La primera es que tú solicites una devolución, es decir, que tú le digas al SAT, SAT, me debes 1 millón de pesos, ¿por qué? Porque te pagué 1 millón de pesos de más, te solicito la devolución. Se rellena un formulario en el SAT y pues obtienes tu devolución de 1 millón de impuestos, de 1 millón de pesos en impuestos. Están confusas las palabras, perdón. Y la segunda posibilidad es que tú lo puedas compensar. ¿Qué es compensar? Tú le dices al SAT, ¿sabes qué? Tienes 1 millón de pesos míos en impuestos que te pagué de más. Quédate con ese millón del año pasado que tengo y lo uso el año que entra para pagar el del año que entra, que tal vez sí salgo debiendo. Y si no salgo debiendo, pues tengo más para compensar para el siguiente año o lo solicito en devolución. Esto considerando que tengamos un saldo a favor, es decir, que el SAT nos deba dinero. La segunda posibilidad, que no coincidan nuestros datos de la declaración anual con los pagos provisionales, es que nos quede un impuesto por pagar. Es decir, yo pagué en pagos provisionales 500,000 pesos y pues resulta que en mi declaración salió que debo 1 millón de pesos. Les digo, esto no es ningún delito y no pasa nada y no es para escandalizarse y las empresas no se escandalizan y no pasa absolutamente nada. Lo único que se tiene que hacer es aclarar el por qué no coincidieron estas cifras, porque o tal vez obtuviste un ingreso o tu cálculo de pagos provisionales cambió respecto a otro año. Hay muchas posibilidades, pero pues en este caso que se deben de impuestos, se pagan con la línea de captura que mencionábamos antes, después de la declaración, y quedas tablas. Pagaste tus obligaciones y cumpliste con tu obligación anual de pagar tus impuestos. Esto es tan sencillo como espero haber quedado, bueno, como lo espero haber transmitido. Y pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, pues es el momento. Y si no, pues ahorita les comento de un tema de cursos. Oye, Bueno, Adrián, una duda. sí, dime. Por acá Andrés Sienra. Oye, en la parte del PTU, Ajá. por ejemplo, yo veo en mi nómina un PTU de 10,000 pesos, ¿no? ¿De cuánto? 10,000, por decirte. Cualquier Ok. número. Al momento de yo hacer mi propia declaración, tengo que restarle yo ese PTU y por eso en tu fórmula estás restando eso porque si no sería doble. No, no, no. Estos cálculos que te presenté son exclusivos de empresas. El cálculo para personas físicas es completamente diferente. Y la PTU es un ingreso, bueno, o sea, respondiendo a tu pregunta, la PTU es un ingreso no gravable. No, no te pueden cobrar impuestos sobre eso. Ok, ok. Pero justamente, qué bueno que me dices. Antes de que alguien tenga cualquier otra duda, nada más quiero comentarles que pues la idea es que se presenten otros 6 cursos y con diferentes temas. O sea, este fue el primero, que es el tema del ISR. La segunda sesión va a tratar sobre cálculos y particularidades del ISR para personas físicas, justamente, que pues siento que ese puede ser de mucho interés para personas que pues están dadas de alta por honorarios, que tienen que pagar sus impuestos por sí mismos, o lo mismo para empleados que no entienden bien cómo funciona el cálculo del impuesto sobre la renta para personas físicas. Otro curso es de pagos provisionales, que les digo que es un tema muy complejo y que toma tiempo y que pues en este curso pues el tiempo no daba para platicarlo en específico, pero se va a dar un específico de eso y de deducciones, delitos fiscales para también entender qué riesgos y qué peligros puede existir en el tema fiscal desde el punto de vista de delitos, que pues como sabemos ahí sí aplica todo el peso de la ley, entonces pues hay que tener cuidado. Tema de auditorías y defensa del contribuyente, pues un poco relacionado con delitos fiscales y con discrepancias que puedan surgir en el cálculo de impuestos. Impuestos sobre la renta para fundaciones, porque pues también tienen otro régimen completamente diferente al de las empresas en general, y pues mucha gente trabaja en fundaciones o quiere poner una fundación y pues consideramos que puede ser de su interés. Y finalmente un tema del IVA, que pues también es un impuesto muy importante, muy interesante y muy complejo. La idea de estos cursos
es que se presenten a partir del siguiente martes y miércoles, a partir de las 7 de la noche. Tendrían una duración aproximada de pues prácticamente lo mismo que este curso, que es como unos 45 minutos. Se puede pagar cada curso individual, eso ya lo checan con la gente encargada de Teach, o el paquete de todas las sesiones por 300 pesos y pues cualquier tipo de forma de pago. Pero pues esa es la idea, intentar impartir estos cursos para aumentar nuestros conocimientos de la materia fiscal, que pues a final de cuentas es algo que nos afecta absolutamente a todos y del que pues todos yo considero que debamos tener un conocimiento básico y fundamental para entender cómo funciona lo que nos pagan y lo que nosotros podemos generar como una empresa a final de cuentas, tanto personas físicas como morales. Pero pues bueno, entendido eso, estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que les haya surgido respecto al tema y pues muchas gracias por su atención. Estoy aquí abierto para cualquier cosa que alguien quiera comentar y pues si no,